en esta ocasión vamos a hablar de la maravillosa fotografía. ¿Mm? Debo decir que además de diseñador, de artista gráfico, yo también me he dedicado muchos años a la fotografía. Es una de mis pasiones y es por ello que tengo además colecciones al respecto del mundo de la fotografía, como por ejemplo cámaras fotográficas antiguas, libros, etcétera, etcétera, y fotografías antiguas, que uno ha ido recopilando en investigaciones o simplemente comprándolas en ferias de antigüedades o cachureos, que son los lugares que tanto me gustan y de los que hemos hablado muchas veces. Acá tengo algunas cámaras del siglo XX, algunas muy antiguas, estas de comienzos del siglo XX. Miren qué hermoso cómo se abre y se despliega el fuelle, que está un poco destruido ya con los años. Es interesante comprobar que las máquinas fotográficas son básicamente un aparato con características técnicas mecánicas, y es por ello que los fotógrafos tienen que saber mucho al respecto de cómo manipular estas cámaras y sus detalles, como por ejemplo estos, en que en realidad uno no ponía el ojo en ninguna parte, sino que más o menos calculaba cómo sacar la foto, porque el lente era un lente amplio que permitía ver la panorámica de lo que se iba a fotografiar. Tenemos otras como por acá que usaban un rollo fotográfico muy grande. La voy a abrir. Hay que ver que para cambiar rollos, para revelar, se necesitan espacios muy especiales, con luz roja, que no queman los papeles sensibles a la luz. Tengo acá algunas ya. No, esta primero. Esta también es bien antigua. Ese concepto de la cámara manipulable, pequeñita, de bolsillo, para poder andar trayendo en cualquier momento, sacar una foto, por ejemplo, de índole familiar. ¿Mm? Ya pasados la mitad del siglo XX, las cámaras empiezan a volverse bastante prácticas. Este me gusta mucho. Miren, lo hice al revés. Ahí va. Se hunde el fuelle y con un botoncito que está acá, aparece, listo. Y ahí tienes el switch. Uno cambia el rollo de esta forma, etcétera, etcétera. Son aparatos muy bellos y muy precisos. Ahora bien, revelar fotografías implicaba un ejercicio bastante complejo, técnico, que requería de químicos, papeles sensibles, requería de líquidos para sumergir estos papeles y lograr el revelado fotográfico. Por lo tanto, lo que hacía la gente común y corriente era simplemente llevarlos a un lugar de revelado. Pagaba por las 36 fotos, 36 generalmente, que había sacado, oraba para ver si de esas 36 por lo menos 20 habían quedado bastante bien, y uno tenía mucho cuidado de que cuando se fotografiara quedara bien. Ahora con máquinas digitales uno va a sacar, no sé, 100, 200, 300 fotos, y de esas 300 fotos, ¿cuántas rescatará? Cada uno lo sabe. Unas 20, unas 30 y el resto desenfocadas, alocadas, etcétera, etcétera. En el siglo XX, las cámaras comienzan a volverse más sencillas en términos de revelado. Este es un gran ejemplo, porque acá uno ponía un cartridge con, creo que eran 12 fotografías, que al momento de sacar la foto, uno podía, con este botoncito, sacar la foto y tenía un revelado automático. Esto era la máxima sofisticación ya a finales del siglo XX. Pero en el siglo XXI, cuando llegan las cámaras digitales, todo cambia. Es interesante en la medida, voy dejando las cámaras por acá, es interesante que ahora cada persona en el mundo prácticamente tiene una cámara fotográfica en su bolsillo, porque los celulares, por ejemplo, tienen un dispositivo de alta calidad para poder hacer registro. Entonces ya no es difícil que una persona que está frente a un suceso de importancia, sea cual sea, noticioso, familiar, cultural, pueda hacer el ejercicio de captar esa imagen. Ahora, lo interesante de la fotografía es que, al contrario de otras plataformas y otras técnicas creativas, uno no determina dónde va a estar la vaca, dónde va a estar el árbol. Uno no va cambiando, sino que más bien uno capta ese momento. Tiene que tener la astucia, tiene que tener el conocimiento estético para hacer ese registro de la realidad. Y eso es lo interesante. En algunos casos, fotografías muy connotadas son casuales. No sé, justo se captó cuando el puente iba cayendo, pum, y alguien tomó una cámara y registró el momento justo.
no un periodista, no un profesional, una persona que tenía una cámara, que tenía tal vez un celular. O por otra parte, está la persona que logra captar sensibilidades en las personas. Justo ese momento en que cae la lágrima, justo ese momento en que se da el abrazo fraterno y se ven los dos rostros con los ojos cerrados, eso quedó captado y para eso hay que tener un gran talento, captar el momento justo. Con respecto a las publicaciones, yo quiero comenzar con esta, por ejemplo, que si bien uno puede pensar, bueno, esto que tiene que ver con la fotografía, la historia del punk, pues bien, los registros culturales, particularmente del siglo XX, se basan muy sustancialmente en la fotografía, porque además de un relato escrito, la fotografía es testimonio de una época. Y todas estas fotografías que hay que ver, por ejemplo, y este es un muy buen ejemplo, el punk en su momento fue despreciado, pero ahora sabemos que era un movimiento cultural muy importante. Bueno, hay gente que captó estas imágenes desde lo subterráneo, desde lo underground, con todos estos códigos tan terribles, cabezas rapadas, mezclas de símbolos de la paz con símbolos de la guerra, con suástica. ¿Qué es esto? Era un nihilismo juvenil que parte en Inglaterra y en Estados Unidos a la vez y que fue captado en términos fotográficos básicamente, a través de fanzines de fotografía. Por ejemplo, miren esta que interesante, son tiras de prueba. Son las capturas fotográficas que se hicieron de un momento determinado en esta escena punk. La fotografía está en todas partes, la fotografía está en las publicaciones, en las revistas, en los diarios. Vivimos durante el siglo XX el esplendor de la imagen. No obstante, el mundo de la fotografía formal tiene actualmente, voy a poner estos tremendos libros que son muy pesados, tiene actualmente un énfasis en el tema de la investigación. Por ejemplo, partamos por acá. Este tremendo y muy pesado libro es un compilado de fotógrafos en Chile desde el 1900 a 1950. Un muy prolijo compilado. Y dentro vemos entonces la reproducción impresa de estas fotografías que fueron tan importantes en su momento y que hoy son parte de nuestro patrimonio, son parte de nuestra identidad, de nuestra memoria. Miren qué belleza de imágenes. A mí, la verdad, yo encuentro muy valioso que exista tanta investigación en el tema de la fotografía, porque la fotografía en sí misma es un registro, pero registrar el registro es una suerte de metalenguaje al respecto de la investigación sobre lo registrado. Es una belleza lo que hicieron estos artistas que tal vez en su momento eran considerados utilitarios, pero que hoy sabemos tenían una función fundamental en la estructuración de nuestra identidad como nación y del mundo entero, porque cada país tuvo sus fotógrafas y sus fotógrafos extraordinarios. Uno de ellos, en Chile, un francés que llegó a vivir a Chile, León Durandín, y que a comienzos del siglo XX instala básicamente una tienda con artículos de botica, pero incorporando un espacio para la fotografía, para la naciente fotografía en nuestro país. Él fue un gran impulsor del desarrollo fotográfico, incluso participó en torneos, difundió técnicas, un tremendo avanzado al respecto de la fotografía en Chile. Y este libro hace justicia al respecto de su trabajo, bueno, con largos textos. Y también quiero mostrarles una en particular que está aquí, acá, con estas fotografías que son tremendamente hermosas al respecto de momentos históricos en nuestro país. Miren qué belleza captada por este fotógrafo y promotor de la fotografía en Chile. O por otra parte, tenemos este libro llamado Andinos, fotografías entre los siglos XIX y XX, que tienen que ver con el imaginario de pueblos originarios registrados fotográficamente, también con un valor extraordinario. Miren qué hermosas, hermosas imágenes. Y también a color. No confundirse con el tema del valor de la fotografía solo en blanco y negro. El color, cuando se desarrolla ya ampliamente en la segunda mitad del siglo XX, también tiene sus características estéticas de valor. El registro de color. Por otra parte, para los aficionados a la fotografía, entre los que me cuento,
hay revistas especializadas, como por ejemplo la revista francesa Photo, ¿m? Que además de presentar ejemplos de fotógrafos y sus obras, también hablaba mucho de técnicas, lo que les comentaba al comienzo. ¿Mm? Hay que saber harto de técnica mecánica, ¿ah? Para lograr captar estas hermosas imágenes. ¿Ah? Entonces, este tipo de publicaciones especializadas eh, iban mezclando difusión, técnicas y fotografías. Es mucho lo que aparece dentro de estos suerte de publicaciones de especialistas. O, por otra parte, pequeñas publicaciones o catálogos con fotógrafos del mundo. Esta me gusta mucho porque son fotógrafos suecos, ¿m? Que hicieron una exposición, quedó el registro en un catálogo. Y a mí particularmente me gustan los libritos pequeñitos, ¿ah? Los encuentro muy dulces. ¿Ah? Y a mí la verdad me parece hermosísimo que uno pueda disfrutar de estas fotografías en todos los formatos imaginables. Bien, hablamos de cámaras, hablamos de publicaciones, pero ¿qué pasa con las fotografías que han ido quedando como testimonio a lo largo de los tiempos? Tengo esta increíble fotografía enorme y les voy a contar cómo llegó a mis manos. De hecho, la voy a poner acá en nuestro panel. Ok. Un día salí de mi casa, fui a comprar pan y a la vuelta, frente a mi casa, a los pies de mi casa, estaba esto en el suelo. Alguien lo botó. Alguien lo botó. ¿Por qué frente a mi casa? ¿Qué señal es esa? ¿Ah? ¿Por qué? Porque aparte de que me gusta la fotografía, también realizo muchas investigaciones acerca del arte gráfico chileno. Entonces, acá no solo tenemos una fotografía que tiene 90 años, es de 1930, sino que más encima venía con toda la información al respecto a la fotografía. Esta es la Sociedad de Artistas Gráficos de Chillán. ¿Ah? Muy elegantes estos caballeros que realizaron esta fotografía como un regalo a la Unión de Tipógrafos de Chile en su 77 aniversario. Y además vienen los nombres de las personas que aparecen en la foto. O sea, era una foto completísima. Yo la tomé, lloré y dije, oh, no puede ser que esto me llegue así. ¿Ah? Uno se demora mucho en encontrar fotografías como estas para poder armar el rompecabezas de la historia de Chile. ¿Ah? Bueno, sí, a mí me consta que eso pasa en todos los lugares del mundo. Por supuesto, la saniticé, le eché desinfectantes especiales, hay que ver que hay que tratar en lo posible de no dañar estos objetos históricos y ahora es parte fundamental de mi colección. A mí incluso me parece súper interesante la forma como está dañada, esto probablemente alguna vez estuvo enmarcado, tiene un passepartout, ¿ah? Que se presentó entonces como regalo. ¿Mm? Bien, fotografía. El día de hoy todas y todos podemos ser fotógrafos porque todas y todos básicamente tienen acceso a un aparato para poder hacer registro. Así es que, además de crear arte, fotografíen, disfruten fotografías, investiguemos, descubramos. ¡Viva la imagen!